bien, empecemos por los niños. A mi izquierda, Dania Ferro. Sigue siendo un poco niña todavía. Gracias. Te pones los espejuelos para... Hoy me los puse para lucir mayor. Para lucir mayor. Adriel Reyes, colaborador y periodista de TV Martí. También me siento niño. Gracias, Cabo. Qué bien. Qué maravilla, ¿no? Y tenemos aquí a Ania Linares, a mi derecha. Muchas gracias por la invitación. Igual me siento niña, Sí, oiga, porque son mis primeros Reyes Magos de verdad. Ah, sí, porque llevas aquí meses nada más en los Estados Unidos, ¿no? Pasaste tus primeras Navidades. Mis primeras Navidades. Qué maravilla, ¿no? Y nos traes hoy un regalo, preséntalo tú mismo. Ah, pues le traigo como acompañante a mi padre, Jesús Manuel Linares. Jesús Manuel Linares, ¿por qué lo traes? Para que les cuente la triste historia de cómo vivimos, como tú bien dijiste en la presentación, una Navidad en el clandestinaje, cuando yo tenía apenas 5 años. 5 años, cómo no. Bueno, vamos a empezar con los hechos concretos, y es que la oposición ha tratado de rescatar la fecha, ¿no? La fecha de los Reyes Magos. Y tenemos algunas imágenes y podemos ir viéndolas para contarle al público, ustedes también que están enterados, ¿qué es lo que sucedió ahí? Desde días antes de que comenzaran, previo a hoy 6 de enero, los miembros de la oposición, con ayuda del exilio, se fueron aglutinando y se fueron acumulando juguetes en varios puntos del país que le iban a ser entregados en actividades que se iban a efectuar el día 4 por parte de las Damas de Blanco, y los miembros del UNPACO lo iban a entregar el día 6. Y antes de que, por supuesto, antes de que ellos realizaran la fecha, pues se realizaron operativos por parte de la policía y se retiraron esos juguetes que sacrificio que habían provenido, que habían tenido diferentes fuentes, y que en definitiva era para entregársela a todos los niños de la comunidad, porque no era solo a los niños de los opositores. Es muy interesante porque eso empezó con un grito de ¡Vivan los Reyes Magos! Claro, ¿no? Y Cuba Debate saca después un artículo. Cuba Debate, que es un blog oficialista, un blog oficial en la isla, donde tergiversa todo. Dice que la policía cubana se adelantó. Y no se adelantó, más bien se entrometió y quitó todo, y diciendo que era material ilegal. Los juguetes. Los juguetes de los niños. Ajá, sí. materiales ilegales. La pregunta de todas maneras es válida. Si no se venden juguetes en ningún sitio, ¿de dónde sacan los juguetes? Me imagino que por ahí empieza la intriga, ¿no? No creo que esa sea la historia, porque ¿cómo van a ser ilegales estos juguetes? Usted puede mandar un juguete y usted lo puede recepcionar. Eso... ¿Se puede mandar juguetes desde aquí a Cuba? Como cualquier otra mercancía. Pero los juguetes son ilegales. ¿Cómo Sí. no es ilegal la moneda fuerte que le mandan de aquí? También. Eso no es ilegal. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿cómo van a Además, ser en el ilegales los artículo juguetes? Eso es en una el de las artículo todo pantomimas que era, hacen. recordemos, reflexionemos, todo era una manipulación. Y el clásico lenguaje ambiguo que utilizan, sí. el lenguaje vacío que no te dice nada. Que lo llenan de palabras absurdas y al final no hay ninguna conclusión. De Tú veneno. no puedes, ¿no? De Sí, veneno. De veneno, pero no llegas a ninguna conclusión, no puedes sacar tus propias conclusiones, como dice el señor Taladría, aquel de Cuba, de lo que pasa realmente, no te Además, dicen nada como en dice claro. Carlos, es el único portal que tienen acceso a los cubanos. No hay otro portal donde ellos puedan, porque nosotros desde aquí sí podemos, como decía Adriel, ver la Acceder a varias secuencia de los fuentes. hechos. Yo pude ver hoy desde mi casa la secuencia, lo que pasó el día 3, el día 4 de las noticias, cómo los cubanos de la isla ven eso. No, allí no te No, y dejan hay mucha contraponer gente- fuentes, no tienes oportunidad. Si no estás cerca, probablemente no te enteres. Antes de empezar a analizar las vivencias suyas, ¿no? Como niños en esa circunstancia, vamos a pasar a un reportaje de nuestra colega Adriana Navarro, que es española, ¿no? Ayer yo me senté con mis hijos y vimos la cabalgata de los Reyes Magos por todo Madrid, que es una cosa preciosa, ¿no? Y entonces ella, Adriana, recuerda esa tradición, se quedó muy impactada cuando nosotros le contamos aquí que en Cuba el Día de los Reyes Magos había sido por decreto trasladado para el 6 de julio. No sé por qué el 6 de julio, algunos dicen que es por brujería, porque los carnavales de Oriente son en julio, que Fidel es oriental. Nunca se nos dio una explicación clara. El reportaje de Adriana empieza con la cabalgata de España y habla un poquito de lo que sucedió en Cuba. Veamos. Durante el fin de semana, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron numerosos lugares alrededor del mundo. Se trata de una tradición muy arraigada en algunos países de habla hispana y en ciertos lugares de Europa. En España, por ejemplo, son muy famosas las cabalgatas, un desfile de carrozas donde cada 5 de enero los Reyes Magos, sus pajes y ayudantes lanzan caramelos y regalos a los niños que les observan desde la calle.
Y de ahí a la cama, a esperar que sus majestades lleguen y dejen bajo el árbol lo deseado. Aunque, según la tradición, aquellos niños que se han portado mal durante el año reciben carbón, eso sí, de caramelo. He sido buena. En algunos países se ha ido perdiendo la tradición y en otros de plano la erradicaron, como es el caso de Cuba. A partir de los años 60 el gobierno fue el encargado de vender juguetes. Se cambió el mes de enero por el de julio y los padres solo podían comprar 3 juguetes, uno por cada menor, el básico, el no básico y un tercero adicional. Se distribuían en unos bombos, de acuerdo al turno que te tocaba, tú entrabas en la tienda que te tocaba y adquirías, porque no era que te lo daban, sino que adquirías estos 3 juguetes. ¿Ya? ¿Y si querías 4 juguetes? Pues no podías tener, igual que no podías tener más libras de azúcar, ni podías tener más libras de arroz. Hace 12 años, la prensa oficial y el propio Fidel Castro condenaron una cabalgata de reyes que, patrocinada por la Embajada Española, recorrió el Paseo del Prado tirando caramelos a los niños. Cuba lo vio como una humillación y arremetió fuertemente contra la Embajada Española, contra la fecha. Desde ahí, adiós a la tradición. Pero los cubanos en Miami no la olvidan. Una tradición que pensamos que es muy importante, seguir ese legado en la juventud aquí en Miami, en la pequeña Habana. Y es que no hay nada como la felicidad y la sonrisa de los más chiquitines. Y si no, que se lo digan a los Reyes Magos. Los niños son la esperanza del mundo. Un niño nace para ser feliz. Me siento muy alegre en participar en estas reuniones para el bienestar de los niños y esa alegría que es el futuro de nuestra patria. Bueno, muy bien. En realidad esto que pasó con la Embajada Española fue como en el 2003, ¿no? Las Navidades estaban y los Reyes Magos suspendidos desde el año 68, probablemente 69. Jesús, ¿usted cómo hizo, cómo metió las Navidades en el clandestinaje? Cuéntenos. Cuando nuestra hija, y hablo por mí y por mi esposa, pues tenía 5 años, que ya podíamos prohibirle que hablara de lo que le poníamos en la casa, que era un arbolito con un nacimiento dentro de su habitación, encima del escaparatito de ella, le armábamos el nacimiento y el arbolito de Navidad. No en la sala, en el cuarto escondido. No, para nada. Y le advertíamos que no lo hablara en la escuela, que no se lo dijera a su compañerito, porque nos podía traer problemas. ¿Y cómo hacías para las Navidades todavía con un arbolito te resolvía? ¿Cómo hacías con los Reyes Magos y los juguetes? Si lo que te tocaba era, ¿cómo era? Eran 3 juguetes. ¿Cuál era? El básico, Ay, no. El básico y 2 no básicos. ¿De dónde? El nacimiento de cuando yo era pequeño y las bolitas igual. Ella le va a contar algo que pasó, un accidente después. El básico, el adicional y el... ¿Cómo eran los juguetes? Uno básico y 2 adicionales. A mí no me tocaron juguetes. Eran 3. ¿No te tocaron juguetes? A mí no me tocaron. Espera, me tienes que contar eso ahora. Sí. Ya en la época de mi hija no se vendían juguetes. ¿Ah, no? Habían, en algún momento del año se vendían, los comprabas y los guardabas. Se vendían en el O mercado. sea, ya el día 6 de julio, ese que... Sí, ese día le daba, pues es el día del niño, no sé por qué es el día del niño. No sé qué fecha se conmemora. O sea, que la cosa fue empeorando. ¿Ibas a contar algo? Sí, hubo un accidente. Yo me deslumbré a mis 5 años cuando yo vi un árbol de Navidad. Encima de lo que llevaba el secretismo aquel de tener el árbol encima de un escaparatico de canastilla en el cuarto, pequeñita, de 5 añitos, me subí encima de la cama y estaba maravillada, eran unas bolas preciosas de enanos, de casitas, y me subí encima de la cama a enchufar las guirnaldas para que se encendieran. Y se vino encima el arbolito y se formó un estruendo horrible. Pero los del comité no se enteraron, ¿no? No, gracias a Dios. Entonces después se redujo a un arbolito bien pequeñito, porque lo que quedó era, sí, horror, era, ¿no?, lo último de la felicidad en casa del pobre. Dura poco. Dura poco. Ustedes ya no tuvieron juguetes, porque fíjate, yo pasé por la etapa en que había Navidad. Soy lo suficientemente viejo como para recordar. Y de repente, que es peor todavía, en medio de la niñez te la cortan de un tajo. Yo tengo todavía la foto con mi último arbolito en la sala, con los juguetes, carbón que me hicieron la broma los tíos. Tenía la edad suficiente para creer. No tenía edad suficiente para descreer. O sea, todavía creía en los Reyes Magos y en Santa, ¿no? Pero cuando eso se suspende había derecho a 3 juguetes, unas colas larguísimas, era humillante. Ya no recuerdo si el mismo 6 de enero o lo trasladaron al 6 de julio después. Pero eso también desapareció.
Bueno, yo nací en el 84, tengo 29 Todavía lo puedes años. decir. Sí. Adriel me estaba contando que tiene 28, ¿verdad? Sí, yo nací en el 85. un Yo año tengo después. 31. Sí, somos de la misma generación. Somos de la misma generación. Yo recuerdo que con 3 años, sí, mi mamá me traía juguetes, pero ya no recuerdo nada más, hasta los 4 años. Creo que los niños comenzamos a tener memoria como a los 3. Así que me recuerdo hasta los 4 fueron los últimos juguetes. Ya después, ya no. Igual el recuerdo que yo tengo de los juguetes fueron hasta esa época, pero me acuerdo que mi abuela me los traía de una tienda que se llamaba La Amistad, que era muy popular. Mercado paralelo. Sí, era O sea, mercado ya paralelo. vendían juguetes por la libreta. Era por la libreta. Pero que a precios inalcanzables y todas esas cosas, Era un ¿no? precio mucho mayor. Bueno, hay gente que te dice, bueno, en todas partes hay pobres, los niños de todas partes no tienen juguetes, pero lo que no acaban de entender es que en Cuba se suprimió oficialmente y sigue suprimida esa fecha. A cambio nos dieron la calabacita. Disculpen que yo meta la calabacita, que la tengo cogida con ella hoy en día, ¿no? La calabacita te decía que a las 8 de la noche había que dormir, la recuerdan todos, ¿no? Sí, y esa tenía musiquita, después la cambiaron y a las 8:30 una sin texto, nada más, y había ya que dormir. Vamos a recordar para quienes no saben qué cosa es la calabacita y les voy a explicar por qué es un fraude y un plagio. Que muchos de la generación de ustedes y la nuestra, ¿no? No saben Se eso. fueron a dormir cuando- Que es una copia descarada. Y se las voy a enseñar. Vean la primera. Solo le quiero demostrar que en Cuba nada es inocente. Esa calabacita es una copia de un concepto idéntico que hizo la dictadura de Franco en España para mandar a los niños a las 8 de la noche a acostarse y a rezar. Entonces es una especie de toque de queda infantil. Un toque de queda, está buenísimo, un toque de queda infantil que repitió la dictadura de Videla en Argentina, que repitió la dictadura de Pinochet en Chile, más monstruosa todavía. Vamos a ver la de España, que es de la canción, a lo mejor la conocen, que se llama Vamos a la cama. Y ustedes verán que el concepto es el mismo. Adelante. De parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piquen, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Oiga, el concepto es idéntico y hasta el diseño, aunque no sea una calabaza, a mí ¿no te recuerda? Muñequito me lo recordó, sí. Sí, pero es que además no es nada casual. Mire, después que a nosotros nos daban, ustedes se acordarán que son de mi generación. A las 6:30 empezaban los muñequitos rusos, media hora, hasta las 7 de la noche. A las 7 te ponían un programa de factura nacional, fuera Toki, Arcoíris Musical, Aventura. La Hora de la Bruja. Las aventuras. Y a las 7:30, aventuras de factura nacional también, pésimas por cierto. Entonces a las 8 venía la primera calabacita, que era la instrumental. Después el noticiero. Con la instrumental los niños más pequeños se iban a dormir. Después el noticiero para adoctrinarte. Y a las 8:30 sí ya era el toque de queda definitivo. Si viste el noticiero, niño, te puedes acostar tranquilo. Es curioso para mí, no sé, que sean dictaduras las que han hecho esto, ¿no? Yo creo que es un problema de concepción de medios de prensa. Es decir, cómo se conciben los medios de prensa y cómo ellos pretenden aleccionar a su público en este caso. Cómo no. A mí me tocó la transición también de los muñequitos americanos. Yo vi muñequitos americanos, Mickey Mouse, y todo eso, a los Ay, qué rusos. Y fue afortunado. traumático. Ay, qué Fue terrible porque los primeros muñequitos rusos que pusieron eran unos que se llamaban Se puede y no se puede. Fíjate si eran aleccionadores, como tú dices.
y siempre ganaba no se puede. Me acuerdo uno de los semáforos, ¿no? Que no se podía, por supuesto, y respetar las luces. Siempre ganaba no se puede. Y así que les voy a enseñar la versión suramericana, que es más terrible porque ya no es un monstruo que te asusta y que te dice al final... No, sí, y además tiene una serpiente, y la serpiente le muerde el cepillo de dientes, le muerde el dedo, y cuando saca la sábana es un fantasma, y al final te dice, y si no te vas a dormir, te vuelvo a cantar la canción. Es más fuerte. Es la versión ya de las dictaduras suramericanas, veamos. ¿Qué ven mis ojos? Chicos pequeñuelos, personas diminutas y todavía levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchen atentamente mi voz melodiosa. Me saco las medias, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los duendes, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Chiquitos infantes, niñitos pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Si no se acuestan, se las canto de nuevo. Ay, pero eso era una especie de castigo. Nadie se duerme con esa canción. No, eso era como el La Coco. calabacita está pasable. Eso era como el principio de la primera canción de una discoteca, yo creo, porque... ¿Tú sabes lo terrible de todo esto? Que no nos dábamos cuenta. Que no nos damos cuenta. Que nos pasan por inocentes cosas que no son inocentes. Que nos venden magia, pero magia negra, en cierto sentido, y nos arrebatan los sueños verdaderos, ¿no? El arbolito se cae y se rompe en medio de ese paraíso de falsedades, ¿no? De algún modo. ¿Cómo lo vive un padre? Porque mira que yo he disfrutado ver a mis hijos ilusionarse, ¿no? No, mi hija nunca tuvo concepto de reyes. Es que eso no se hablaba en Cuba. Inclusive los niños de mi época, pues sabía perfectamente los juguetes que estaban en la tienda y que si mamá o papá no cogían un número bajito en el bombo donde se sorteaban, pues el jueguito de soldadito que tú querías no te tocaba porque venían 2 juegos nada más, 2 unidades. Y así era, y la niña no alcanzaba la muñeca porque eran 4 muñequitas y la mamá de ella pues cogía el 10 en el sorteo. Claro. Era así. Y yo sé la historia de los Reyes Magos porque mi abuela me la contó de niña. Mi papá tenía una tía muy religiosa y era la que me la hacía por tras manos, muy callada y no puede decir nada. Y entonces yo le preguntaba a mi papá y me decía, sí, pero eso no se dice en la escuela, eso si se lo dices a tus compañeritos nos metes en un problema grande. Bueno, vamos a una breve pausa. Regresamos con más de estos Reyes sin magia. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí con estos jóvenes niños que vivieron sin Reyes Magos en Cuba. Me decías que hoy por hoy la jugada es distinta. Si pudieras resumirlo, ¿no? Los Reyes Magos hoy se han desmitificado mucho dentro de la sociedad cubana y los niños sí pueden hablar con libertad dentro de las escuelas y qué te trajeron y qué fue lo que no te trajeron, le pusiste hierba o no le pusiste hierba. Me parece que ellos han cambiado un poco este juego y la historia no es la misma. ¿Qué es lo que sucede? Ahora el problema está en los padres, en qué es lo que pueden ponerle los padres debajo de las camas a sus niños. Porque ahora todos los juguetes no son dirigidos, ahora todos son opcionales al bolsillo que tú tengas. Pero oficialmente el 6 de julio sigue siendo el Día de la Niñez, no hay 6 de enero, ni hay cabalgata, ni hay festejos nacionales. Eso está restringido más bien a los círculos religiosos, las personas que son más devotas. Dentro de las iglesias y en las casas que se permite... Pero no salen a la calle en procesión, que las personas se reúnen. No tengo conocimiento de personas que salgan a las calles. No. ¿Ibas a decir algo? Sí, que debajo del artículo de Cuba Debate, un señor se hizo llamar Juan, que criticaba que por qué la Policía Nacional Cubana, en vez de, como ellos dicen, adelantarse e intervenir esos juguetes ilegales, ¿por qué no habían rebajado los precios de los juguetes para que las personas en Cuba pudieran regalarle a los padres, a los niños,
juguetes, ¿no? Que No, pero además cuando ellas se me decían- acerca esta fecha de Reyes, las pocas cosas que venden en la shopping a precios exorbitantes y de pésima calidad se agotan porque la gente hace el sacrificio inhumano de quitarse de la boca la comida del mes para regalarle a su niño alguna cosita, y ni para eso son suficientes, ni para los poquitos juguetes que van a comprar la gente. Cuando es esa fecha para darle algo a sus niñitos, ellos tienen, aunque la gente lleve el dinero a las tiendas con esos precios Aquí la exorbitantes. historia es que le quitaron los juguetes a las damas de blanco y ¿qué pasa? No pasa nada. Es un Sigue asunto interno. incautada la fecha de los Reyes Magos. Regresamos en solo segundos aquí en El Espejo. A pesar de...